Me acompaña el profesor Miguel Cayul, del establecimiento Armando Robles, y el profesor Javier Martínez, también de Historia, ¿sí? Hay 3 profesores de Historia aquí en la mesa, del Colegio de Profesores Comunal, ¿sí? De Comunal Valdivia, muy bien, y que viene llegando recién de la movilización que se estuvo realizando aquí en el centro de Valdivia. La idea es que podamos conversar, dejar un margen de diálogo con ustedes a propósito de esta contingencia y este continuum e interpretación teórico-conceptual e histórica respecto a lo que son las políticas referidas a profesoras y profesores. Voy a dar inicio yo para luego darle la palabra al profesor Javier Martínez y luego al profesor Miguel Cayul. Bueno, señalábamos de que hoy día se cumple una 5ª semana de movilización de profesores y profesores, y es necesario realizar un marco interpretativo sobre el cual podamos señalar qué se entiende por política educativa referida a profesores, de qué forma se han venido diseñando las políticas a lo largo de la historia educacional chilena durante las últimas décadas, qué enfoques están detrás de aquellas políticas, qué se entiende por desarrollo profesional docente, una política muy sentida por profesores y profesores que se ha traducido en una carrera profesional docente, por ejemplo, y lo que son las identidades profesionales de profesoras y profesores asignadas socialmente, los modelos identitarios que están detrás de las políticas educativas, como así también las identidades que construyen los profesores y profesores, y de cómo se articulan estas identidades que construyen profesores y profesores biográficamente respecto a aquellos modelos identitarios que se asignan a través de determinadas políticas. Así también avanzar en lo que son marcos interpretativos de lo que son las políticas neoliberales que ha asumido el Estado de Chile, particularmente en épocas ya conocidas, y así también referirnos a lo que son en Chile la aplicación de estas políticas y las movilizaciones que hoy día dan pie. Brevemente señalar de que cuando nos referimos a las políticas y los programas de formación continua, como así también los programas que se diseñan para articular el Estado o invitar a la articulación de las profesoras y profesores con el Estado chileno, debemos formularnos 3 preguntas. ¿Qué se conoce sobre el trabajo de los profesores? ¿Qué se entiende por una docencia efectiva? ¿Qué y cómo aprenden los profesores? ¿Y qué conocimiento es esencial para desarrollar una enseñanza o una práctica profesional efectiva? Respondiendo a estas 3 preguntas, que llamamos preguntas fundamentales, es que se diseñan distintos programas o enfoques, o hay enfoques que responden a estas preguntas para el diseño de políticas. Esto se encuentra en una dimensión de investigación, una dimensión de teoría del conocimiento epistemológica, como así también de saberes o, particularmente, que va a ser durante la historia de la educación, la adhesión a una noción de competencias profesionales. Y que da origen particularmente a 2 tipos de enfoque a partir del cual se diseñan políticas y se diseñan investigaciones. Uno que es un enfoque proceso-producto, un enfoque técnico, de carácter eficientista, radicado en Estados Unidos, la década de los 60, Ralph Tyler, etc., y que entiende de que el desempeño de los profesores debe ser producto del resultado de las investigaciones científicas que se realizan respecto a una docencia que es concebida como efectiva. Se entiende por efectiva en tanto la práctica del profesor se puede articular y correlacionar significativamente con el aprendizaje de los estudiantes. Otro enfoque guarda relación con lo que es entender que el conocimiento del profesor es una construcción que realiza en colaboración con otros y biográficamente. Este tipo de programa guarda relación con investigaciones que apuntan a entender cómo los profesores construyen concepciones, creencias, utilizando metodologías cualitativas, etc. Y que ha dado origen a áreas de investigación como, por ejemplo, la inserción profesional de los profesores, la diferencia entre expertos y novatos, los pensamientos, creencias de los profesores, las influencias contextuales del establecimiento en el desempeño de los profesores, etc. Por identidad profesional que construyen los profesores entendemos una construcción biográfica que se realiza a lo largo de toda la trayectoria de un profesor. La identidad que construye un profesor guarda relación con sus conocimientos, con sus saberes, con la definición que construye de su rol, etc. Y esta definición que construye el profesor de sí mismo sobre su función es fundamental, porque en virtud de esa definición se articula con las políticas. Y en toda política hay una imagen asignada del profesor, de lo que se entiende por un buen profesor.
Por lo tanto, conocer esa identidad biográfica que construyen los profesores es fundamental para entender la legitimidad que los profesores le asignan a las políticas educativas, particularmente a las políticas referidas al profesor. A lo largo de la historia educacional de nuestro país se han implementado se han desplegado 4 modelos asignados socialmente a través de las políticas. Un modelo racional académico, particularmente antes de la construcción de la República, un modelo academicista, un modelo centrado en el conocimiento disciplinar, un modelo técnico propio de la década de los 50 y los 60 con la llegada del CBIT, un profesor que sustenta su desempeño en el dominio de ciertas técnicas o tecnologías, como por ejemplo la planificación, un profesor que se forma o que se desarrolla profesionalmente con expertos, con científicos, etc. Un modelo práctico propio de la década de los 90, un modelo constructivista, un profesor que construye conocimiento en relación con sus colegas, situado en la escuela, etc. Y un modelo crítico que sitúa al profesor como un actor social, que construye conocimiento también en la escuela, pero en relación a la articulación de las demandas de la escuela con la comunidad y con el entorno social y político. El marco para la buena enseñanza en Chile es el documento oficial o la política normativa central para poder definir el tipo de imagen que se busca desplegar a nivel nacional con la formación y la evaluación de las y los profesores. Hoy día tenemos algunos consensos respecto a lo que se entiende por desarrollo profesional y particularmente lo que se entiende por formación de profesores. Un primer consenso dice relación con que, y este es un consenso internacional, de que los programas de perfeccionamiento, aquellos que buscan sacar a profesores de la escuela para venir a formarse a las instituciones formadoras de formación inicial y continua, no es un modelo pertinente que permita a los profesores responder a las necesidades y demandas de su escuela. Que el mejoramiento de la escuela y del profesor demanda estrategias ambiciosas, complejas, como por ejemplo comunidades profesionales de aprendizaje, donde el profesor construye conocimiento con sus colegas respondiendo a las demandas y requerimientos de su contexto. De que la transmisión frontal de conocimiento para la formación del profesor no es pertinente, de que más bien es una construcción situada, distribuida socialmente, y que se debe avanzar hacia una política de formación integral que recoja no solamente dimensiones de desempeño, sino también socioafectivas. Las políticas neoliberales en Chile se están implementando desde la década del 70, 78 en adelante, pero en un contexto internacional, en el cual hay una fuerte privatización de la educación y de los servicios educacionales. Podemos distinguir 2 grandes momentos: reformas de primera y segunda generación. Las reformas de primera generación apuntan hacia lo que es la instalación de los sistemas educativos en América Latina. La reforma de segunda generación, propia de la década de los 80, lo que van a buscar es mejorar la eficiencia de los sistemas. Particularmente en la década de los 90, en Chile, un organismo central para la definición de política educativa referida a los profesores va a ser la CEPAL. Así también la OCDE y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Van a visualizar al profesor como un componente más dentro del sistema, a partir del cual se puede mejorar la eficiencia de él. Si el profesor es un actor dentro del sistema, por lo tanto es un factor que puede ser medido a través de evaluaciones estandarizadas. Y si esas evaluaciones las asociamos a ciertas sanciones o incentivos, entonces es posible mejorar el rendimiento del estudiante. Se busca correlacionar el desempeño de los profesores con el rendimiento de los estudiantes. Y así, la paradoja es que el profesor debe ser un promotor de lo que son principios neoliberales de los sistemas educativos, como por ejemplo la competencia, la libertad de elección, etc. Pero así también deben ser los cortafuegos de ¿qué pudiera ser? Las disfunciones del mismo sistema de los principios neoliberales, como la competencia y el individualismo. Este es el discurso que hoy está imperando en las políticas educativas chilenas. Competencia entre profesores, la evaluación sobre el desempeño, una desconfianza permanente sobre el desempeño de los profesores. Buscando establecer mecanismos de sanción o de incentivo al desempeño individual por sobre lo que es una concepción del trabajo del profesor como una visión colaborativa. Las más recientes políticas que apuntan en este sentido en Chile son las políticas de evaluación, la evaluación del desempeño, la evaluación para pasar
de encasillamiento en encasillamiento dentro de lo que es la carrera profesional docente y particularmente la implementación de la ley 20.903, que es la ley de desarrollo profesional docente. Voy a avanzar hacia aquello. Particularmente la evaluación del desempeño docente se articula con un enfoque de evaluación que es más bien de medición, es decir, de establecer clasificaciones de desempeño de los profesores, al menos en Chile, en 4 niveles: destacado, competente, básico e insatisfactorio. El problema ha sido que la ley de 20.903 establece para la carrera profesional docente otro modelo de evaluación, que es más bien de carácter contractual, es decir, de avanzar en encasillamiento desde una etapa inicial o temprana hacia experto 1, experto 2, con sus propios mecanismos de evaluación. Entonces existe una doble evaluación para los profesores que ha aumentado el agobio. ¿Okay? Pero sustentado, como hemos señalado, en un continuum de políticas neoliberales enfocadas hacia la individualización y la responsabilización de los profesores. La ley 20.903 recoge ciertos principios de comunidad de aprendizaje, por cierto que sí, pero el paso de encasillamiento también responde a ciertos principios de individualidad, es decir, no de colaboración. ¿Okay? Las oportunidades de formación quedan en el aire, las oportunidades de formación no se vislumbran, porque la oportunidad de formación está amarrada a la evaluación del desempeño docente original, a la primera evaluación del desempeño, aquella que lo destaca como destacado o insatisfactorio, y particularmente a través de un dispositivo, los planes de superación profesional. Son planes de superación profesional individual, no citados en la escuela. En este caso, la contradicción es que la ley de desarrollo profesional docente, adhiriendo a ciertos principios de visualización de la labor del profesor desde perspectivas colaborativas, sin embargo, no es clara respecto a cómo formar continuamente o incentivar el desarrollo profesional sobre la base de principios progresistas como comunidad profesional de aprendizaje, toda vez de que no es capaz de ofertar o de disponer de aquella instancia o espacios permanentes para ese mismo desarrollo profesional. Y así es que hoy día nos lleva a la contingencia en la cual parte del petitorio de los profesores dice relación con 2 dimensiones, al menos reconocida en el petitorio: doble evaluación, reconocimiento de la deuda histórica, ¿sí? Que es el traspaso de los profesores desde el Estado a los municipios con una deuda pendiente que se viene arrastrando a lo largo de aquello, con una identidad asignada a los profesores más bien de un carácter técnico, por sobre práctico o crítico, y con pocas instancias de desarrollo profesional. Profesor Javier Martínez. Gracias. ¿Podemos? Por supuesto. Ya, bien, respecto a lo mismo que menciona el colega, es importante entender lo que él estaba estableciendo, que voy a ir ese camino y después voy a terminar en lo que es la cuestión, va a ser la linealidad histórica. Bien, antes que todo, me tengo que presentar. Yo, en la ficha decía Elizabeth Contreras, ella es dirigente regional. Lamentablemente ella se excusa porque está enfermita y se contactó conmigo, que yo soy dirigente de una escuela vulnerable, la Escuela Fernando Santibán, soy presidente gremial de mi escuela y también colaboro activamente con el Comunal Valdivia del Magisterio. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que el profesor establece dentro de la demanda que tienen los profesores, tiene que ver con este continuo. ¿Ya? Si bien desde el 78 se empiezan a ver estas políticas neoliberales, si vemos acá el esquema, nosotros vemos 2 separaciones. Una época de dictadura, ¿no es cierto?, en donde no había mucho espacio para discutir algo, en donde la organización de los trabajadores estaba intervenida, donde todo el sistema estaba dirigido únicamente por una línea, ¿no es cierto?, autoritaria, pero después viene la época del consenso, ¿ya? Y que viene y que a partir de cualquier movimiento, ¿no es cierto?, que en donde colapse esta lógica instalada en la dictadura, toda vez que desde el 90 al 2006 se levantaron movimientos, organizaciones, toda vez que pasó eso,
quienes detentaban el poder, o sea, el gobierno de la Concertación o la derecha, apuntaron a reforzar o ver justamente dónde estaban fallando las políticas anteriores, ¿ya? Pero para hacer una revisada, ya desde los años 80, lo primero que se establece como iniciación, ¿no es cierto?, a esta política neoliberal, es que se establece desde la Constitución que la responsabilidad de educación se enmienda a la familia. Es decir, la familia es la que tiene la responsabilidad de la educación y no así el Estado, entendiendo no un Estado paternalista ni nada, sino un Estado como representación de la sociedad en su conjunto que va a asegurar no al niño o a la niña, por el hecho de ser niño o niña de este país, no se te va a asegurar educación, sino esa responsabilidad se la pasa a la familia. Y en esa segunda mirada la refuerza con la libertad de enseñanza, no entendiendo como la libertad de cátedra o la libertad de currículum, que es alguna mirada progresista que en algún minuto existió o existe todavía, sino aquí está vista meramente desde una perspectiva neoliberal. La libertad de enseñanza, usted elija el producto que quiera. Desde el 1981 comienza a reforzarse esta perspectiva con la ley de subvenciones, ¿no es cierto? Se coloca la lógica del voucher con subvención por asistencia y no por financiamiento basal a las escuelas, a los establecimientos, es decir, no tenemos la garantía de las escuelas de qué va a recibir a fin de año mi establecimiento, sino eso es variable. Pero yo tengo que llegar a fin de año con los mismos aprendizajes, yo tengo que planificar en proyección, ¿no es cierto?, mis clases, y tengo que ver cómo voy a llegar a fin de año, pero si los recursos varían, perjudica la proyección, y esto se ha visto muy fuertemente en la educación pública principalmente. De lo mismo, ¿no es cierto?, la educación pública pasa un proceso de municipalización en donde el Estado se desentiende o desarticula, que sería el argumento autoritario de la época de la dictadura. Se dicen, vamos aquí a distribuir, a dar más democracia, ¿no es cierto?, o más libertad, porque cada administrador comunal va a poder administrar la educación pública. Y ahí entra el juego y la dualidad de particulares subvencionados, municipales y particulares pagados, que es hoy día un experimento chileno, y se refuerza y se termina de reforzar en el último periodo de la dictadura con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en donde se establece toda la ley de amarre que refuerza todo lo anterior. Bien, aquí es donde se establece lo que dice acá abajo, el rol subsidiario del Estado. Es decir, el Estado no es un garante, no es un protector y no es un participativo, sino donde el privado o donde la familia no pueda estar, ahí el Estado puede garantizar un sistema público, ¿ya? Pero no es su prioridad. Ahora, lo interesante no es lo anterior, se establece ahí, pero lo interesante es la época de consenso, en la época de democracia, porque si bien acá se establece por choque autoritario, acá se establece por las mayorías parlamentarias y las mayorías gubernamentales y con discursos que también van a afectar dentro de la organización, ¿ya? De ello, por ejemplo, se establece el financiamiento compartido en el año 93, se establece la jornada completa en el año 96, no con un foco de proteger el derecho a educación, sino establecer más garantías para que los trabajadores puedan ir a sus lugares de trabajo y que los niños no tuvieran la complicación de qué va a pasar fuera de la jornada. Esa por lo menos fue la justificación que yo recuerdo explícitamente de que en ese minuto era presidente Eduardo Frei. Después, con las organizaciones, bueno, del 96 al 2007 hay distintas manifestaciones, tanto de profesores como de estudiantes, secundarios y universitarios, y a partir de la Revolución Pingüina, el poder o el gobierno en ese minuto cede a discutir y a modificar y establece la ley general de educación, la LG. Sin embargo, si bien tiene aspectos positivos, aspectos que mejoran en parte lo que era lo establecido, nuestra mirada de pedagogos, de profesores, es que viene a reforzar esta mirada neoliberal. ¿Ya? Después voy a hablar y profundizar por qué.
sin solucionar el sistema de voucher, el sistema de asistencia y que cada niño tiene un valor, ¿no es cierto? No es que la escuela va a tener un financiamiento basal, sino el niño o el estudiante tiene un valor, ¿no es cierto? Se establece un financiamiento focalizado para estudiantes que tienen, algún nivel de vulnerabilidad o de preferencia, producto de su historial de familia, producto de los recursos que mantengan la familia, etc. ¿Ya? Bien, para el 2014 se establece el fin del lucro con la selección y que refuerza el modelo de voucher. Es decir, no se pasa a reforzar la educación pública, por lo menos no lo hemos visto. Si bien hay más recursos, no se ha reforzado en la medida que se siguen cerrando la escuela. Y hoy día nos encontramos con una ministra que tiene la misma idea que la misma hace 9 años atrás, de colocar estos semáforos, y si usted matricula a su hijo en un determinado colegio, puede que le salga lista roja, lista amarilla o lista verde. ¿Ya? Hoy día se está financiando y el Estado está financiando fuertemente al sector particular subvencionado. Y por último, una de las grandes leyes que también costó 57 días de movilización a nivel nacional el año 2016 es la ley de carrera profesional docente. ¿Ya? Entonces, aquí vemos un barrido de algunas políticas que se establecieron, pero también faltan elementos. ¿Ya? Estos son como elementos estructurales, pero también faltan elementos curriculares, que se entendió por currículum durante los años 80, durante los años 90 y durante ahora que hoy día no tiene discusión, ¿no es cierto? El Colegio de Profesores discutiendo la reforma o la modificación que propone, que impuso el Consejo Nacional de Educación. ¿Ya? Ahora, toda vez que nosotros decimos por qué es neoliberal el foco respecto al trabajo docente, tiene que ver con ese caballero. ¿Ya? Mucha gente coincidió con él, pero él era un protagonista de él, era Milton Friedman. Y en el año 66 dice: en cuanto a los sueldos de los maestros, el problema está en que son demasiados uniformes y rígidos. A los malos maestros se les paga demasiado y a los buenos maestros demasiado poco. La escala de sueldo tiene que ser uniforme y a estar determinada por la antigüedad, los títulos recibidos y los certificados profesionales, más bien que por el mérito. El mérito permitiría que hubiera competencia. De esta manera se podría remunerar más a lo que lo merecieran y atraer maestros de más capacidad. Milton Friedman, años 66. ¿Qué es lo que hoy día tenemos? Eso. ¿Ya? Porque hoy día nosotros tenemos un estatuto docente conquistado a partir de un proceso de democratización que recibe el magisterio, el colegio de profesores, y en la década de los 90 se establece por lo menos una línea común de que, independiente que nuestra dependencia sea municipal, vamos a tener un estatuto legal que regule cuáles son las mínimas de nuestro ejercicio. Hoy día a mí se me puede pagar por más de 25 criterios, es decir, la fragmentación del salario es una de las más impresionantes respecto a otras profesiones, primero. Y respecto a las otras tendencias internacionales, nosotros somos el que tenemos el salario más fragmentado. Existen 25 causales de pago, ¿no es cierto? No solamente el sueldo base, 25, vuelvo a repetir. Y esto es lo que se refuerza el año 2016. ¿Ya? Y hoy día, para ir reforzando un poco el argumento también, tenemos que la gran mayoría de los docentes pertenecen al particular subvencionado y una parte hoy día minoritaria del sector municipal. ¿Okay? Bien, para ir cerrando y adentrarme a los temas contingentes, bien, hoy día tenemos esta visión, la visión del trabajo docente que subyace en la ley de carrera profesional docente. Primero, ya lo dijo el doctor, dice que fortalece una evaluación del desempeño individual vinculado al incentivo económico. Es decir, te premio si te va bien, pero te premio económicamente. ¿Ya? Ese es el incentivo principal. Lo otro es el incentivo al individuo. A mí me pueden pagar de manera diferente un colega que no tengamos la misma formación, el mismo título, las mismas horas, pero se me puede pagar diferente. Incluso con los mismos rendimientos en las pruebas estandarizadas, en los mismos rendimientos internos de la escuela, pero si en la prueba a mí me va bien, en la evaluación docente y en todos los mecanismos de evaluación, a mí me va bien, se me puede pagar de manera diferente al colega. ¿Ya? Tercero, existe un proteccionismo evidente en la ley
en donde se omite el contexto de las condiciones de trabajo. Lo que estaba diciendo, mi mismo colega que trabaja con los mismos estudiantes, en la misma escuela, en el mismo contexto, se puede pagar de manera diferente, porque aquí lo que se incentiva es el mérito, el individuo y la competencia entre colegas, ¿ya? Por tanto, no reconoce la dimensión colaborativa entre los docentes. Y quienes saben de educación, saben que esa es la clave, ¿no es cierto? La clave para mejorar procesos educativos en escuela, en contexto, es vinculando la labor docente contra el otro docente, tener espacio para planificar, tener plazo para discutir, armar comunidades de aprendizaje, comunidades profesionales de aprendizaje que determinen áreas de trabajo. Entonces, ya para ir cerrando, en ese contexto estamos, y hoy día el magisterio ha sumado una quinta semana de movilización bastante exitosa, por lo menos en la misma encuesta, que son bastante pro Estado y pro gobierno, como la academia, manifiestan que la opinión pública está a favor de los profesores. ¿Ya? A nivel nacional no se ha visto debilitado y los petitorios están enfocados al mejoramiento estructural de las escuelas, que hoy día están abandonadas por las municipalidades, a un enfoque, ¿no es cierto?, de reducir el sistema de evaluación. Y no es porque no se nos evalúe, sino hay un mito. Por ejemplo, a mí en un año, el año 2017, se me evaluó 5 veces. ¿Ya? Carrera docente, ingresé a la carrera docente, tuve la evaluación docente y tuve 3 evaluaciones internas del establecimiento. Es decir, a los profesores no queremos que no se evalúe, que no se nos evalúe. No es así. El problema es que se nos está evaluando de repente muchos elementos en los mismos ítems y con la misma jornada laboral. ¿Ya? No se da una particularidad de protección o de que se nos dé tiempo para poder reflexionar o preparar bien nuestra evaluación. Así. ¿Ya? Y bien, está la deuda histórica que se instaura en este proceso, que somos los únicos trabajadores públicos afectados por esto. Hoy día los profesores recién estamos ganando lo mismo que en términos de poder de compra, lo que debería haber estado establecido en los años 70. Es decir, los profesores hoy día estamos ganando relativamente el poder de compra lo que se ganaba en los años 70. ¿Ya? Recién hemos recuperado esa parte. Pero no hemos avanzado en pensar en el currículum, que los profesores sí lo hemos discutido en congresos pedagógicos del año 97 y dentro del 2000 se hicieron congresos pedagógicos y profesionales. Hemos discutido qué educación queremos, hemos discutido cómo son las normas laborales que queremos y qué escuelas queremos, democráticas e inclusivas. ¿Ya? Sin embargo, ningún gobierno ha dado el ancho y por eso se han manifestado grandes movilizaciones, tanto con centro-izquierda, derecha, gobierno de centro, porque el colegio de profesores, si bien puede ser como una organización debilitada como muchas organizaciones en Chile, hoy día es la organización más grande de trabajadores a nivel país. ¿Ya? Si uno revisa la acta de la CUT, quienes entregan la mayor cantidad de miembros es el colegio de profesores. Por tanto, no es casualidad que hoy día la presidenta, a pesar de cualquier reparo que alguno pudiera tener, hoy día la presidenta de la CUT es del colegio de profesores. Y siempre alguien del colegio de profesores ha estado en un cargo o puesto de poder dentro de la central única de trabajo. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando, hoy día lo que se ha establecido es que a partir de cada movilización o cada requebrajamiento del modelo instaurado en algún minuto, se lo utilizan a su favor los sectores que detentan el poder, ¿no es cierto?, gobierno, parlamento, y lo llevan para reforzar su modelo. ¿Ya? Y eso, como manifestó el doctor, está establecido también dentro de un contexto internacional. Nosotros somos el modelo por excelencia del neoliberalismo. No existe un modelo como el de nosotros. ¿Ya? Y eso hoy día tiene agobio laboral, que se manifiesta en una gran cantidad de licencias de profesores, se manifiesta en la cantidad de retiro de profesores novatos o de profesores en el 4º año de ingresar a la docencia, se retira a lo menos un cuarto de la profesión. ¿Ya? Y no solamente por el sueldo, sino para las condiciones laborales. ¿Ya? Se lleva el trabajo para la casa,
si bien se avanzó un poco en el gobierno anterior, no se ha dado el ancho bajo el estándar internacional en que debiera ser 50 y 50, por lo menos nuestra demanda, 50% de nuestra jornada para preparar las clases y 50% de ese tiempo para realizar las clases, ¿ya? Que es la tendencia internacional. Y por último, con esto concluyo, porque lo más importante debiera ser las preguntas en las que ustedes tengan, establecer también que esta política de la pedagogía de la auditoría, ¿no es cierto?, esa pedagogía del control sobre lo que debiera saber el estudiante, hoy día es una discusión bastante artificiosa en donde han tenido 30 años discutiendo, viendo qué escuela recibe el mejor CIMSE, qué no, y si vemos proyectivamente un estudiante del sector público hoy día que sacó un puntaje relevante en el CIMSE hace 20 años, hoy día no se ve reflejado, ¿no es cierto?, su aprendizaje con lo que hoy día está ejerciendo. Hoy día los aprendizajes, primero, no se miden totalmente por los sistemas de medición estandarizados, eso es lo primero que hay que categorizar, y lo segundo, que tampoco determina cómo te va a ir a ti o cómo le va a ir a ese estudiante en el futuro, ¿ya? Porque hoy día la principal causa de cómo está establecido el desempeño de las personas tiene que ver aquí en Chile fuertemente por las clases sociales, más que por el conocimiento o las habilidades educativas que reciban o se refuerzan desde el aula, ¿ya? Eso, por ahí, pero... Gracias, Javier. ¿Lo podríamos abordar en el momento del diálogo? Bueno, ante todo, ¿no es cierto?, dar las gracias a los organizadores, porque igual es interesante, ¿no es cierto?, estar acá compartiendo experiencias sobre todo, y yo creo que haciendo entre comillas, ¿no es cierto?, la transposición o la bajada de lo que es la política pública en tiempos del neoliberalismo, ¿no?, que tiene que ver con cómo se vive estos procesos en la escuela, ¿no? Yo soy profesor de historia de formación inicial del Austral. Creo que tuve una buena formación desde la especialidad del Austral, pero no pedagógica, ¿no? La formación pedagógica la tuve en la Academia de Humanismo Cristiano, universidad donde fui profesor también durante 10 años, y hoy día soy exalumno también del Armando Robles y estoy muy contento de estar ahí, ya, en mi liceo, tengo la camiseta puesta por mi liceo. Pero además tengo una perspectiva desde la academia, ¿no es cierto?, que es hermenéutico crítico. Yo soy un profesor del sur, ¿ya? Creo en lo que son las propuestas latinoamericanas, ¿no es cierto?, pedagógicas, críticas del sur, y desde ahí levanto esta mirada, ¿no? Y levantamos propuestas junto con Francisco Guajardo, que es el director, que también estudió en la academia, en magíster, ¿no es cierto? Por lo tanto hay un teatro ahí, hay un tema no menor, ¿no es cierto?, que tratamos de generar desde una perspectiva, insisto, crítica, que lo crítico tiene que ser mirado también, no criticamos todo, ¿no? La crítica tiene que ver con una reflexión en la acción, como dice Freire, o una vigilancia epistemológica constante que tiene que tener el profesorado a partir de su práctica, ¿no? Y desde ahí, obviamente, vemos aquellos aspectos que son lesivos para el desarrollo del humano, tratamos de transformarlos. Desde ahí, a mí me parece que es interesante, ¿no es cierto?, hacer una mirada desde lo que pasó en América Latina, un antes, un después y una ahora, desde las políticas neoliberales. Y qué mejor que uno de los grandes, ¿no es cierto?, para explicarlo, que es Paulo Freire. A mí me parece que es interesante el análisis que hace Freire, desde Rolando Pinto, que es nuestro pedagogo crítico nacional, ¿no es cierto?, que hace... Él dice, mira, hay 3 momentos en Freire que son interesantes. Uno es pedagogía del oprimido, en donde Freire dice, mira, con el estado de bienestar se cree que la escuela es capaz de transformar la sociedad porque estaban las condiciones sociales desde un estado que se hacía cargo de lo social. No solamente el aspecto educativo, sino que sabemos que así como se ha privatizado la educación, se ha privatizado la salud, se ha privatizado, ¿no es cierto?, el sistema de pensiones. Obviamente ha sido bastante lamentable, y más que lamentable, ¿no es cierto?, brutal, el avance del capitalismo, pero también hay que verlo en el contexto que se dio, ¿no? O sea, en un contexto de dictadura, no solamente en Chile, sino que en el resto de América Latina.
En segundo lugar, dice él, mira, en los 90 aparece un hito importante que es Pedagogía de la Esperanza, en donde creemos que desde el aula y a partir de procesos dialógicos se puede transformar también, ¿no es cierto?, la sociedad. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con una postura política, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo construimos este zoopoliticón, este ser humano político, esta polis, ¿no?, de mejor forma. Yo creo que en eso estamos, y finalmente si estamos analizando críticamente posturas neoliberales porque no han dado el ancho, ¿no? O sea, finalmente acá, chiquillos, tenemos que decirlo, o sea, esta cuestión, si no somos capaces de revertir lo brutal que ha sido, ¿no es cierto?, el capitalismo, desde la relación con los otros, ¿no? Lo mismo que decían acá, la valoración que hay a la competitividad, al individualismo. O sea, no lo ha hecho bien en la relación sujeto-sujeto, pero tampoco porque ha objetivizado al sujeto, pero además no lo ha hecho bien en la relación sujeto-naturaleza, ¿no? Porque también ha cosificado a la naturaleza. Entonces, Freire se da, a poco andar se da cuenta, ¿no es cierto?, que eso no era suficiente, que finalmente necesitamos una pedagogía de la autonomía, ¿no? Y dentro de esa pedagogía de la autonomía necesitamos que este profesor separe, o sea, porque este profesor es funcionario del Estado, pero también funcional al Estado muchas veces, ¿no? Recordemos, a poco andar, que en nuestro país hace 3 años atrás casi el 40% de las instituciones formadoras de profesores no estaban acreditadas. Por lo tanto, no es menor hacer un análisis, ¿no es cierto?, de que también el capitalismo ha sido, ¿no es cierto?, ha sido brutal también desde el punto de vista de la formación inicial docente, ¿no? O sea, como quien compra, ¿no es cierto?, educación en la lógica del mercantilismo, ¿no es cierto?, compramos una educación de procesos formadores baratos y también esos procesos son bastante... Hoy día tenemos profesores, ¿no es cierto?, que también, ojo con eso, yo ahí haría un paréntesis bastante grande porque nos toca lidiar en el día a día, ¿no es cierto?, también con procesos formativos en donde en el perfil de egreso de un estudiante de enseñanza básica y de enseñanza media solicitamos pensamiento crítico, que sean innovadores, que trabajen en equipo, ¿no es cierto?, que trabajo colaborativo, que sean todo, de todo un poco, ¿no? Y eso es una... Bueno, pero ¿cómo lo vamos a desarrollar si finalmente quienes tienen que formar esos procesos no están a la altura? ¿Viste? Porque finalmente no fueron, nunca les enseñaron, ¿no es cierto?, desarrollo de pensamiento crítico, desarrollo de pensamiento creativo, ¿ya? Entonces, o trabajo colaborativo, que como bien decían los colegas, es uno de los principales indicadores de desarrollo profesional docente a la hora de conformar, ¿no es cierto?, entender, ¿no es cierto?, que el espacio escuela es un espacio de comunidad de aprendizaje y eso, ¿no? Entonces, yo tendría cierto cuidado porque a mí me pasa, ¿no es cierto?, que muchas veces levantamos banderas de defender al profesorado y a mí me parecen sumamente potentes y yo participo de eso, pero ojo, porque hay algunos profesores que son, que bueno que sean pocos, pero que de repente no están a la altura del desafío de formar, ¿no es cierto?, habilidades, conocimientos y sobre todo, ¿no es cierto?, actitudes en nuestros estudiantes. ¿Por qué no las tienen? O porque finalmente carecen en parte de aquellas, ¿no? Entonces hay que tener un cierto cuidado. Eso, yo prefiero, ¿no es cierto?, de empezar a conversar a partir de generar un diálogo más que nos generemos acá, ¿no es cierto?, una especie de monólogo desde aquí. Así, eso. Gracias. Parte de la invitación también guarda relación con responder a una contradicción que está puesta en la presentación de esta cátedra, es autonomía versus control en las políticas neoliberales. Las políticas en Chile han abrazado el concepto de profesionalidad, es decir, desde los 90 en adelante hablamos de un profesor como profesional de la educación y todas se han referido hacia esa noción. Sin embargo, han venido aumentando también las medidas de estandarización de las prácticas de los profesores. Toda práctica de estandarización de los profesores tiende a reducir la autonomía. Entendía la autonomía como la capacidad que tienen los actores para tomar decisiones en virtud de una lectura rigurosa de su realidad y tomar las decisiones pertinentes para, en este caso, profesionales de la educación, promover el aprendizaje.
las soluciones de estandarización son más bien simplistas en términos de reducir las complejas realidades a modelos preestablecidos. ¿Sí? Y la verdad es que en un contexto internacional de evaluaciones estandarizadas ni siquiera han dado el ancho. Es decir, los países que hoy día, medidos por pruebas como PISA, presentan los mejores resultados, son aquellos países que los profesores están fuera de todo marco de estandarización o de control. ¿Sí? Más bien son profesores que han venido ganando en autonomía. Debemos avanzar hacia procesos de desestandarización y más bien promover autonomía en el trabajo de las y los profesores. Dejamos abierta ahora, tenemos la oportunidad de poder conversar, ¿sí? De plantear preguntas, opiniones, etc. En particular me interesó una relación que estableciste entre esto de ser funcionario y ser funcional, ¿no? Porque efectivamente ahí hay un tema, ¿no? Porque en qué medida somos conscientes de ese ser funcional. Entonces, como aquí hay gente que se está formando como profesores, me gustaría que a lo mejor lo pudiera profundizar o desarrollar, y bueno, si el resto de la mesa también quisiera avanzar en eso. Yo por lo menos encuentro que dentro del proceso, por eso les decía que es importante para mí el tema de ser pedagogo, ¿no? Y si uno entiende la pedagogía como la reflexión profunda sobre la educación, es importante, ¿no es cierto?, tener en ese proceso de formación inicial docente a lo menos un posicionamiento epistemológico y político del profesorado. ¿Ya? Yo creo que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que el conocimiento no es neutral, ¿no es cierto? Y desde la lógica habermasiana responde obviamente a intereses de control, intereses de alguna otra forma, ¿no es cierto?, de carácter más práctico o hermenéutico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la comprensión de la realidad, en este caso la realidad escolar, y obviamente críticos o transformativos. Depende cómo yo me pare como profesional de la educación, obviamente eso tiene un enorme impacto político, ¿no? Y a la hora epistemológico, porque trabajo con conocimiento, todos educamos, la sociedad en su conjunto educa, pero la escuela es un espacio de educación formal, que como bien decían los colegas acá, chuta, algo está pasando en la generación, pero hace rato que lo sabemos, porque sabemos, ¿no es cierto?, de cómo se está construyendo el currículum, ¿no es cierto?, en nuestro país. Se innova, ¿no es cierto?, hay innovación en materia de curricular, pero esa innovación curricular no se hace pensando justamente en la innovación de las prácticas educativas que debieran de tener los chicos, ¿no? O sea, hoy día cambiamos el paradigma de un paradigma academicista, donde el contenido era lo central, a desarrollo de habilidades. Pero yo me pregunto, ¿todos los profesores de nuestro país sabrán en realidad cómo desarrollar habilidades en sus estudiantes? ¿Ya? ¿Cómo de habilidades básicas, de mediana complejidad y de superiores, ¿no es cierto?, de distintas taxonomías podemos hablar, ¿no? O sea, pero finalmente el desarrollo de habilidades, finalmente la actividad que yo desarrollo, ¿no es cierto?, a nivel didáctico, es congruente con lo que yo planifiqué y finalmente con el desarrollo de esas habilidades. La evaluación que yo hago, ¿hay coherencia epistemológica entre lo curricular, lo didáctico y lo evaluativo? O sea, eso es potente, ¿no?, a la hora de poder decir, más allá de lo que me dice, ¿no es cierto?, y las orientaciones que me pueda decir el currículum, que es un currículum nacional, es justamente desde acá, desde la autonomía profesional docente, en donde yo digo, mira, este OA o este objetivo de aprendizaje me parece que es pertinente para mi estudiante y poder desarrollarlo, pero este no. No porque lo diga el currículum va a ser así, o porque yo no puedo desarrollar un OA, ¿no es cierto?, pensando justamente en situando el currículum, ¿no? Contextualizando. De ahí la importancia yo creo que son importantes a lo menos 3 habilidades que hay que desarrollar desde el profesorado. Una es el trabajo colaborativo, que ya lo dijimos, otra es lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el pensamiento crítico, y otra que tiene que ver con la innovación. Lo coloco así a grandes rasgos. Pensamiento crítico. El currículum debe ser mirado de forma situada, debe ser mirado de forma contextualizada y críticamente, ¿ya? Innovación. A la hora a nivel didáctico, debo de ser capaz, ¿no es cierto?, de construir, diversificar, ¿no es cierto?, estrategias de aprendizaje. ¿En qué se diferencia? Lo hemos discutido bastante en el Armando Robles. Un profesor de matemática, de un físico, de un arquitecto, ¿no es cierto?, de un ingeniero que sabe matemáticas. Todos saben matemáticas,
Pero el profesor de matemática, su expertise está en que él debe enseñar para que el otro aprenda de forma significativa. Además, ese aprendizaje tiene apellido. Tiene apellido porque es relevante, significativo, se conecta con mi vida. ¿Cachai? ¿Cuántas veces nos quedamos dormidos por profesores fome, ¿cachai?, en la clase? Entonces, la invitación a los profesores es a desarrollar, ¿no es cierto?, creatividad e innovación a nivel de aula, ¿no? Diversificar. Hoy día hay DUA, hay un montón de nuevas herramientas a nivel didáctico y a nivel pedagógico que hacen resignificar esto y darnos autonomía profesional docente para decir, oiga, ¿quién le dice a un médico que opere, ¿no es cierto?, los cánceres de tal tipo, ¿no es cierto?, y le pasa un manual? No existe eso, po. El médico tiene la expertise y la autonomía para decir, yo opero de tal forma, corto tal cosa, esto lo saco, ¿no es cierto? Bueno, esa expertise la debemos de tener los profesores, pero eso lo da la pedagogía. Y de alguna otra forma, ¿no es cierto?, tiene que ver con empoderarnos de herramientas que hagan de nuestra profesión una práctica que en realidad dé frutos en el sentido, ¿no es cierto?, que los aprendizajes sean aprendizajes que apunten al desarrollo del humano en sus distintas versiones, ¿no? O sea, yo no puedo entender cómo un profesor de historia se farrea la oportunidad de construir un sujeto histórico. Cómo un profesor de química se farrea la oportunidad de construir un sujeto químico, ¿no? Que se vea químicamente, que se sienta químicamente, que un profesor de biología, o sea, 12 años en el sistema escolar para no saber dónde está el páncreas, dónde está el riñón, qué cosas me hacen bien, qué cosas me hacen mal. O sea, eso es pedagogía. Mira, Boaventura de Sousa Santos decía, la forma de construir, ¿no es cierto?, justicia social es creando justicia cognitiva. Y la forma de construir justicia cognitiva es llevando, ¿no es cierto?, el saber popular a la escuela, a la universidad, a los distintos espacios escolares, ¿no?, desde preescolar hasta universidad. Es como invisibilizamos el saber justamente de nuestros padres. Yo no vengo de sectores acomodados, vengo de sectores proletarios. Por lo tanto, el conocimiento de mi vieja, de mi viejo, no está en la escuela. Lo decía ya Henri Giraud, ¿no?, hijo de camionero. Entonces, el que eso esté en la escuela es conectar mi vida con el conocimiento con el rollo que me tira el profe, ¿no? Y esa cuestión no se me va a olvidar nunca más. Y eso es lo potente, ¿no es cierto?, de construir conocimiento ligado a experiencia y también, obviamente, construir autonomía profesional a la hora de construir el conocimiento en la escuela, ¿no? De este conocimiento poder, que sea un poder, ¿no es cierto?, que nos dé la garantía de construir un mundo distinto, más allá de la polaridad izquierda-derecha, que es fastidiosa, que es fastidiosa, ¿ya? Así que eso. Sí, se escucha, ¿no? Voy a contar tres o cuatro fenómenos y de ahí consulto al tema específico. Mi pregunta tiene que ver con la internacionalización, con la globalización, es decir, a problemas globales, reacciones globales, coordinar globalmente, ¿no? Lo conozco un poco en los movimientos por los pueblos originarios, el movimiento feminista también lo hace, el movimiento ecologista ha sido fundamental, sus redes, ¿no? Estuve en Valencia hace poco en España y un amigo activista de la bicicleta me dice, apareció en la conversación Hidroaicén y me dijo, oh, si yo junté 500 firmas por Hidroaicén, ¿no? O sea, claramente las redes globales, los problemas globales están siendo efectivas, ¿no? Pero en este caso en particular, es decir, en Chile, el sistema educativo, desde el protagonismo del profesorado organizado, tiene o no tiene, o cómo son las redes internacionales que se tienen para enfrentar este problema. Yo muestro un botón, el hecho de que aparezca Víctor Friedman en la presentación ya nos dice que esto no es un problema propio, o sea, encerrado en el territorio chileno, ¿no? Es un tema más global, ¿no? ¿Existen redes de coordinación y resistencia global? ¿Alguien tenga alguna información? Yo conozco por lo menos esta red de pedagogías críticas del sur, ya, que de alguna u otra forma tratan de instalar un pensamiento propio latinoamericano que tiene que ver con el pensamiento de descolonización de las ciencias sociales, ya, donde está ahí también obviamente
el peruano este nombre, no sé muy bueno para los nombres, pero tiene que ver con entender, ¿no es cierto?, que gran parte de la teoría científico-social que responde obviamente a Quijano, ¿no es cierto?, Grothoffer, ya desde la sociología, tiene que ver con entender de que gran parte de las teorías científico-sociales que responden justamente a problemáticas son construidas son eurocentristas, ¿no? Y por lo tanto, cómo levantamos pensamiento propio desde América Latina. Y desde ahí, por lo menos a nivel nacional, ¿no es cierto?, hemos traído acá, por lo menos yo sé que ha estado acá en la Austral, en Domingo Bazán, que es pedagogo crítico chileno, la Donatile Ferrada, que también es de lo mismo, Rolando Pinto, que lo mencioné recién, ¿no es cierto?, estaba Sergio Emilio Manosalva desde la educación, ¿no es cierto?, diferencial, como pedagogo crítico también. Están pasando cosas, lo que pasa es que muchas veces no se develan, pero hay una articulación de profesores. Nosotros teníamos, desde la Academia de Humanismo Cristiano, teníamos nexos, ¿no es cierto?, con la Universidad de Quilmes, que eran universidades que están en la periferia de Buenos Aires, están en los cordones industriales, que levantan propuestas bastante interesantes, ¿no es cierto?, desde ahí. Insisto, están pasando cosas, desde la educación popular, el colectivo Pablo Freire en Santiago, desde el movimiento Pobladores en Lucha, del MPL, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que están pasando y de repente, yo creo que nos falta de repente, yo coincido de repente con lo que decía el colega acá, o sea, hay tanto agobio laboral desde los tiempos, ¿no? De repente terminamos reventados haciendo una buena docencia, ¿ya? Porque hacer buena docencia implica colocar todo, ¿no? Colocar mente, cuerpo, todo, ¿no es cierto? Y estar en constante reflexión para poder hacerlo bien. Y eso cansa cuando se hace. Y muchas veces termina a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, y uno lo único que quiere, se hizo bien la pega, ¿no es cierto?, ir a descansar un rato, ¿cachai? Y nos cuesta muchas veces generar esas redes como estos espacios, ¿no? De generar el espacio para juntarnos, debatir sobre la contingencia, sobre los temas que nos convocan, sobre problemáticas que son, yo creo que son urgentes a estas alturas, ¿no? O sea, de nuestra negligencia como pedagogos mueren generaciones, ¿ya? Por procesos formativos. Entonces, es urgente, obviamente, estar con claridad hacia dónde apunta el profesorado, qué es lo que queremos finalmente como país, ¿no? O sea, seguimos siendo países, disculpando la expresión, ¿no es cierto?, antiguos, ¿no es cierto?, bananeros, seguimos exportando gran parte de nuestros recursos sin mayor grado de elaboración, independiente, ¿cachai? O sea, porque ha sido también transversal a los gobiernos, ¿no? Por eso yo digo, basta de polarizar el discurso entre izquierda y derecha, porque necesitamos obviamente abrir el debate a una política que nos haga bien, ¿no? Que nos haga bien a las personas, al cotidiano. Entonces, y yo creo que eso no se está dando en los espacios de poder, ¿ya? Y finalmente, ¿cómo refundamos Chile, ¿no? O sea, yo creo que necesitamos una segunda independencia, ¿ya? Y esa revolución es cognitiva, ¿no? Y esa revolución se da en la escuela. Yo confío y por eso estamos en la escuela, ¿no? Porque hay una revolución por dar y somos clave los profesores en esa línea. Yo creo que hay mucho que aportar. Pero hay cosas, en Colombia también está, hay redes a nivel latinoamericano, sí. Bueno, para ir a esas dos consultas y también compartir y también tener algunos matices de discurso con los colegas, pero no son dicotómicos, sino pueden ser incluso complementarios, pero desde otra perspectiva. No vengo acá desde la academia, ¿ya? Yo vengo acá desde mi organización gremial, que tiene un carácter también sindical, de hecho, porque nosotros actuamos como un sindicato de hecho. Nos motivaría también, antes de seguir, nos motivaría a hacer preguntas yo soy profe de aula, yo gozo cuando me hacen preguntas, no cuando me alargo, me extiendo en algo que puede ser incluso reiterativo para mí, ¿ya?
Pero bueno, desde organizaciones internacionales, el Colegio de Profesores pertenece a una organización también internacional, que es la Internacional de la Educación. Tenemos revistas, la revista Docencia, usted escribe revistadocencia.cl, tiene gran cantidad de material reflexivo, también tiene un ápice internacional. Hemos recibido ahora, a partir de nuestro movimiento, de nuestras relaciones, saludos del sindicato de trabajadores de Argentina, de trabajadores de la educación, de Perú, de Chicago. Bueno, los sindicatos docentes en Estados Unidos son extremadamente poderosos. Y nosotros tenemos un diálogo fluido, por lo menos uno lee la revista y hay un diálogo fluido de, bueno, de ahí vienen las palabras voucher, de los gringos, entonces uno lo revisa con ellos, ¿ya? Pero mi diferencia es que, claro, hay que promover un sujeto, un hombre, una mujer, un ciudadano, ¿no es cierto?, transformador, pero también hay un contexto. Entonces, yo establezco las mismas relaciones que dicen los colegas, pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto que me toca a mí? Yo no estoy en un particular subvencionado, yo no estoy en un colegio ¿alguien conoce la escuela Fernando Santibán? Está en un barrio, está en la Corvi, está bien popular. Entonces, yo establezco relaciones de transformación, ¿no es cierto?, de humanización, pero también con ese contexto, con niños que son vulnerados, pero brutalmente, ¿ya? Entonces, claro, yo sé que existe un déficit, ¿no es cierto?, de la formación inicial docente evidente. Yo salí de la Universidad de los Lagos, pero todos los autores, escritores que aquí se han mencionado, yo lo conocí desde mi organización gremial, desde el colectivo, no desde mi perfeccionamiento individual y no de los magísteres que también puedo tener. Yo lo conocí desde mi organización gremial, con mis iguales, trabajando, discutiendo y teniendo diferencias, ¿ya? Y nosotros, en algún minuto, un grupo de profesores de cierta generación, nos dimos cuenta, oye, el magisterio va por un lado y cómo lo engrandecemos. No es que nos separemos, no es que lo critiquemos, sino cómo, a partir de esto, análisis crítico, cómo lo engrandecemos. Y empezamos a hacer escuelas de formación política, gremial y curricular. Yo conozco a Pinto en organización de trabajadores yendo un día sin pago a una organización de sindicatos de profesores y hablando de currículum, de educación pedagógica crítica. Yo he leído a Giraud a partir de, estoy siendo súper autorreferente, pero en mí entiendan que está hablando también un colectivo, ¿ya? Conocemos a Giraud, conocemos a Peter McLaren, conocemos a Freire, no desde la academia, no desde estos espacios. Por eso agradezco que se nos invite. Yo conozco a esos autores y he tenido la presencia, he tenido la fortuna de tener discusiones, almuerzos y jornadas intensivas con estos autores, a partir de que nosotros también vemos nuestra necesidad no es hacer, y aquí quizá pueda pasar a llegar a alguien, no es hacer un curso más en CPIP o no, ¿ya? No es salir bien en la prueba, ¿ya? Eso no es mi objetivo. Mi objetivo es aprender más para dar lo mejor con esos niños, ¿me entiendes? Pero yo estoy en ese contexto. Entonces, bajo ese contexto también tengo indignación, ¿ya? Y en esa indignación surge la organización. Entonces, claro, hay colegas que no tienen déficit, como dice Beatriz Ábalos, héroe o villano. No somos ninguno de los dos, somos sujetos que estamos en un contexto. En este contexto neoliberal, no se nos puede exigir una vara ética, moral, casi de certificación, por sobre lo que es hoy día el chileno o chilena. Si hoy día nosotros no estamos fuera de este contexto, ¿ya? Ahora, sí podemos dar el paso y sí hacemos la crítica. Y por lo menos desde mi gremio, o por lo menos desde mi contexto, jamás hemos defendido a un colega que haya faltado su ética y que no dé el ancho. Jamás lo hemos defendido, ¿ya? Pero ¿cómo lo recibimos? No con la crítica, sino venga para acá, colega, acá lo recibimos, acá vamos a estudiar, acá vamos a trabajar y aquí no vamos a colaborar, ¿ya? Porque si yo no practico la solidaridad, si yo tengo un puesto, un rol, un cargo en mi establecimiento
y no lo ejecuto, bueno, ¿con qué discurso voy con los niños? Ser sujeto crítico transformador, primero para transformar yo tengo que estar en transformación, ¿ya? Entonces, eso yo lo organizo desde el colectivo, desde mi organización. Mi organización hoy día son los trabajadores, ¿ya? Y yo sí hago la diferencia, y ahí donde está mi diferencia con los legales, yo sí hago la diferencia entre derecha e izquierda. Yo no digo que tiene la razón o no, pues yo sí hago la diferencia de derecha e izquierda. Porque como dijo Marta Harnecker, y que la cito, no por el hecho de citarla, sino porque acaba de fallecer, el daño que nos hizo el proceso neoliberal y que hizo con los trabajadores esta izquierda que gobernó en algún periodo de América, hizo que no existieran grandes diferencias entre derecha e izquierda. Pero desde el mundo de los trabajadores, desde el mundo de los pedagogos, que hablamos ese discurso, ¿no es cierto?, de transformación, nosotros creemos que sí hay diferencia, porque lo vivimos. La diferencia no es un discurso, lo vivimos. Cuando yo tengo ratones en la sala, cuando yo tengo un déficit de infraestructura, ¿ya? Yo vuelvo a repetir, no soy de un establecimiento central, soy de una población, y en ese contexto mi logro es que el hijo del delincuente, ¿no es cierto?, le guste mis clases. Y esa reflexión yo llegué con los profesores y profesoras organizadas, ¿ya? Eso quería... ¿Hay más palabras? ¿Hay más palabras para acá? Se presenta el nombre y apellido. Ya. Mi nombre es Hernán Javieres. Quisiera hacer una consulta en torno a este dispositivo de estandarización finalmente que son tanto el currículum como la prueba estandardizada para los alumnos y para los profesores mismos. ¿Cómo se está generando resistencia en torno a eso? Porque claro, la autonomía es importante, la generación del sujeto crítico, el sujeto histórico es importante, pero finalmente está dentro del contexto neoliberal. O sea, yo puedo formar un sujeto crítico, un sujeto histórico, etc., pero finalmente sigue estando el aparato, el dispositivo de control estandarizado, como el CIMSE, o incluso como la estandarización para el ingreso a la prueba de selección universitaria, y además la evaluación docente. Entonces, bajo esa lógica, ¿cómo se está generando real resistencia frente a eso? Aparte, obviamente, la autonomía, aparte de la crítica, en torno a eso. ¿Cómo podríamos llegar a generar una red de resistencia real? Porque finalmente, claro, se emanan todas estas críticas, este descontento, estas manifestaciones, no obstante el dispositivo sigue estando ahí y es un dispositivo netamente neoliberal. Incluso el DUA, que mencionaste, el DUA, su origen es para que todos los sujetos puedan aprender informática, o sea, de ahí emana el DUA, de los informáticos, finalmente ni siquiera emana de los pedagogos mismos. Y entonces nos llevan ahora a esto del DUA, y el DUA, si bien ayuda, creo que su origen lo dice todo, o sea, finalmente es para que todos aprendamos el lenguaje informático y para que todos podamos comprar distintos computadores, finalmente, si al final lleva a lo mismo, al consumo. A eso yo. El día viernes pasado, sí, no me acuerdo exactamente el día, fuimos invitados por el Ministerio de Educación a validar estándares de desarrollo, estándares de desarrollo profesional, a validar estándares de desarrollo profesional. Y justamente discutíamos con algunas colegas en una mesa respecto a esa invitación, al sentido de la invitación, al objetivo, y de cómo en esos estándares efectivamente no estaba traducido realmente, salvo en el discurso, en la noción, en la calidad de autonomía. Tenemos distintas, he visualizado como profesor también de escuela distintas instancias de resistencia. En primer lugar, una instancia a nivel académico, ¿sí? De aquellas personas que son permanentemente invitadas por el Ministerio de Educación para discutir sobre estos temas. He visto esa resistencia allí, ¿sí? Expresada, discutida. Lo he visto también en la propia organización de las profesoras y los profesores en su gremio, en el colegio de profesores, ¿sí? Y lo he visualizado también en experiencias concretas en escuela, a partir de
acciones de solidaridad, de acciones colaborativas, de trabajo en equipo, por ejemplo, cuando los profesores y las profesoras, sin ningún tipo de espacio, sin ningún tipo de recursos, se colaboran, se apoyan, se contienen a propósito de los procesos de evaluación que los abordan. Ahí he visto resistencia, pero la lucha también es política, en virtud del petitorio particular que realiza el Colegio de Profesores. Y es funcional, a propósito de la pregunta anterior, es funcional visualizar o tratar de establecer de que hay ciertas dicotomías o diferencias entre el campo académico, el campo escolar, el desempeño de los profesores en la escuela, y lo que estamos haciendo, profesoras y profesores también, en la universidad. No olvidemos que las universidades también han sido o están sometidas a cierto control en virtud del proceso de estandarización. ¿Okay? Y que hoy día discutimos particularmente respecto a la autonomía de la universidad y al sentido que significa ser universidad. ¿Okay? Los profesores son un actor colectivo que se construye en la lucha y en la movilización, por cierto que sí. ¿Okay? Y el llamado a la ministra particularmente a señalar, vuelvan a clase, porque si no hay clase no les vamos a pagar, y porque si no hay clase los estudiantes se ven perjudicados, es un llamado a ese constructo identitario de que el profesor es un funcionario, que es un empleado. Y esa es una lucha identitaria. Los profesores ya están en sus petitorios particularmente exigiendo cambios curriculares, a propósito de aquello, cambio en términos del reconocimiento de autonomía, memoria respecto al hecho del reconocimiento de la deuda histórica, y eso es la construcción de un actor colectivo, de un profesional colectivo con sentido político e histórico, que es distinta una identidad a aquella que efectivamente está exigiendo el Ministerio de Educación. Sí, en virtud del tiempo quisiera, sí, había Karen y luego una última ronda porque quería comentarles que tenemos una tensión al final, así que para que están pensando en irse a tomar once, no hay un pequeño vino de honor para que ahí también puedan compartir entre el público y los expositores. Sí, yo quiero preguntar por otra deuda histórica, a veces menos presente en los debates pedagógicos y hasta ahora también ausente en los discursos del Colegio de Profesores, yo creo que hasta este momento. Marta Ugarte, ¿cierto? Manuel Guerrero, se suman a un largo listado de ejecutados políticos, de asesinados y detenidos desaparecidos, donde los principales, digamos, víctimas fueron profesores y profesoras de nuestro país. Entonces, no es casual que un gremio tan golpeado, o sea, a sangre y fuego, como el gremio de profesores, sea muy difícil durante la postdictadura su reconstrucción como sujeto político, ¿cierto? Y creo que no fue, digamos, el objetivo de aniquilar el cuerpo de los profesores, es un objetivo para cortar un proceso histórico de larga construcción, que es un pacto social nacional por la educación que se desarrolló en la década del 30, ¿cierto? Donde comienza a constituirse un proyecto nacional de la educación en Chile, de reconocer que la educación es el único elemento que permite generar procesos de democratización. Y ese proceso se vio cortado con el aniquilamiento físico, ¿cierto?, del profesorado en nuestro país. Entonces celebro que hoy día el gremio de profesores traspase las reivindicaciones economicistas, ¿cierto?, y se posicione políticamente, ¿ya? Siguiendo el camino que los estudiantes en Chile han iniciado, que es la discusión respecto a los temas estructurales de la educación. ¿Y por qué la educación? Porque la educación, podemos decirlo, es el nervio social donde hoy día se manifiesta con mayor fuerza la desigualdad. En ese sentido comparto contigo, o sea, derecha y izquierda está más vigente que nunca, no es un debate que debiéramos superar, porque en un gobierno de derecha se está desmantelando el único elemento que permite la democratización efectiva, que es la educación pública. ¿Ya? Ahí la derecha civil, lo decía María Angélica Illán el otro día, estamos viviendo una dictadura ya no cívico-militar, sino que una dictadura civil, ¿cierto?, de la derecha civil, que volvió recargada en este segundo gobierno de Piñera. Entonces me gustaría que pudiera hacer ese análisis respecto a la recuperación de esta deuda histórica, la recuperación de los proyectos sociales, ¿cierto?, de la discusión, con la que dieron la vida muchos de profesores y profesoras en nuestro país. ¿Qué pasa con esa reflexión en el gremio de profesores? Para aclarar un poco de repente, porque yo no doy nada por obvio, no sé si ustedes todos saben de que el Colegio de Profesores tiene distintas miradas, ¿ya? Y es una organización gremial como muchas de los chilenos que tienen distintos sectores políticos, profesores militantes, otros no, etc. ¿Ya?
Y nosotros, un grupo de profesores, de un tiempo a esta parte, entre ellos han aparecido colectivos de profesores nuevos, entre ellos reivindico al Movimiento por la Unidad Docente, que hoy día tiene un dirigente nacional, que no es de una afiliación política clásica, ¿ya? Sí tienen ellos una base ideológica, y de la cual yo fui tributario en algún minuto de esa organización, ¿ya? Bueno, nos fuimos juntando muchos profesores en estos espacios, justamente como dice el colega, así como en el MPL, ese los movimientos pobladores de lucha hicieron un diplomado una vez, un diplomado de pobladores, y de repente, oye, tú eres profe, ah, mira tú, y éramos, en ese minuto jóvenes, ahora no tanto, pero el asunto es que empezamos a hacer esa mirada, oye, nuestro magisterio está enquistado en una forma peticionista y economicista. Y bueno, empezamos a meternos, a integrarnos, a discutir con los viejos y viejas de nuestro gremio, y que tienen sus ganadas y sus derrotas, ¿ya? Y uno viene ahí como a aprender también, pues no ser ahí lumbrera, vanguardia, sino escucharlo, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, colegas que fueron de la HECH, de la Asociación Gremial de Profesores de Chile, que no fueron del Colegio de Profesores en su minuto, porque la parte de izquierda en los años 80 estaba vetada, ¿no es cierto? Entonces, la izquierda tuvo que conformar su propia organización de profesores. Y el Colegio de Profesores es una organización que desde el año 74 fue creada por la dictadura. ¿Ya? En donde la dictadura quita todos los elementos del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, infraestructura, etc. Y en los años 80 se empieza a democratizar. ¿Ya? La HECH en su minuto, donde viene Manuel Guerrero, se va fundiendo con el Colegio de Profesores y se va democratizando. Pero esas democratizaciones de repente no van tan rápido como uno espera, porque son discusiones profundas, porque son discusiones de los trabajadores y trabajadoras, y que en este país no han apaleado más de una vez, ideológica, laboral, y de todas las maneras posibles, ¿ya? Es cosa de prender la tele, cómo nos bombardean en los imaginarios culturales que se presentan, etc. Entonces, los profesores también somos de esa realidad de trabajadores, pero aún así somos los que seguimos movilizándonos, somos los que podemos estar muy equivocados en lo que hacemos, pero por lo menos lo hacemos con decisiones colectivas. Y hoy día, desde el 2014 en adelante, hay una vuelta de mirada, hay un cambio de enfoque, hay una rebelión desde las bases, incluso de discutir, oye, estamos chatos con esta dirigencia verticalista, ¿ya? Y empezamos a discutir, disculpen mi lenguaje de repente, estoy haciendo muy coloquial, pero estas direcciones muy verticalistas, y empezamos a tomarnos espacio, ¿ya? En el Colegio de Profesores hay muchos profesores de ciertas tendencias, de derecha, de centro, de izquierda, ¿ya? Pero también hay nuevas generaciones, pero no digo nuevas generaciones en términos etarios, por favor que se entienda eso, sino nuevas generaciones incluso discursivas, ¿ya? Y esa discusión la estamos haciendo, estamos peleando un poco más allá de la reivindicación monetaria. Hoy día el territorio, a mí en particular, no me beneficia nada, ¿ya? Por lo menos salarialmente. Pero yo estoy solidarizando con el colega del año 80, yo estoy solidarizando con la colega diferencial, yo estoy solidarizando con los colegas del liceo, ¿ya? Y estoy solidarizando con los jóvenes de Chile en este cambio curricular, en esta modificación curricular que es perversa y que también tiene una mirada internacional. Si la lucha por la historia es internacional, o sea, que tengamos un presidente en Brasil que esté celebrando la dictadura, es porque la memoria y la disputa histórica es a nivel internacional. Cuando tenemos Paraguay hoy día, este año, que se acaba de relativizar la dictadura de Stroessner, es porque la memoria se está discutiendo, ¿ya? Es decir, en América Latina la historia es un tema, el pensamiento crítico es un tema, ¿ya? Y los profesores, quizá seamos héroes o villanos, pero por lo menos algunos estamos dando el paso. Y eso algunos, ¿ya? Algunos estamos desde el magisterio, otros quizá lo harán desde la individualidad, a los cuales invitamos a que se sumen. Pero hay proyectos, ¿ya? Yo también he sabido ahí lo que está haciendo Armando Robles, que es entretenido, que es súper entretenido lo que ellos están haciendo, ¿ya? La comunidad de profesionales de aprendizaje es algo que nosotros ganamos en nuestra escuela. Nosotros, en nuestra escuela tenemos comunidad de profesionales de aprendizaje. Yo tengo 50-51.
pero porque lo fuimos ganando algunos. ¿Ya? O yo quisiera que eso fuera universal, pero fue porque también fueron discusiones de profesores, oye, ¿cómo mejoramos nuestras prácticas? ¿Ya? Entonces se han dado esas miradas, pero también tiene que ver con los tránsitos históricos que también tenemos que dar. A mí me gustaría esto acelerar, ¿ya? Y en esas aceleraciones que todos los intelectuales, todos los que estén en una posición circunstancial de administrativo, ¿no es cierto?, abran estos espacios, porque no se puede dar solo por el profesor que está organizado, no se puede dar desde ese espacio, se tiene que dar incluso con la familia. ¿Ya? Nosotros, y con esto cierro, nosotros somos la única escuela que se les descontó el sueldo, este municipio se nos descontó el sueldo, porque nosotros no quisimos ajustar en las horas que ellos nos decían, este municipio, porque ellos querían alargar la jornada, y nosotros decíamos, no, pues existen otras fórmulas, y siempre han existido otras fórmulas, y fuimos con la legalidad, acá. Al final era un asunto de voluntad, y a nosotros, yo hoy día, no me han pagado un tercio del sueldo y me van a descontar la mitad del sueldo en cuota, pero aún así sigo organizado y sigo movilizado porque mi tema no es del todo salarial, ¿ya? Es pedagógico, curricular, del pensar del colectivo, de pensar que en la educación se hace en banda, se hace en circunstancias. Y en eso, y lo que te permite la organización también, ¿ya? Es entablar ese diálogo con los apoderados. Nosotros hicimos reunión con los apoderados, nosotros tenemos respaldo restricto de los apoderados que también son un contexto muy neoliberal, por muchos que vienen a exigir, que vienen a pedir como si esto fuera en una situación muy clientelar, pero la mayoría, ¿ya? La organización y el discurso se impone por el trabajo también. ¿Ya? Nosotros manifestamos también nuestro profesionalismo al atender a sus hijos, a sus hijas, pero también estamos dando eso y hay un grupo que queremos avanzar hacia esa mirada transversal. De hecho, Eduardo González, dirigente del Magisterio, ya sacó un discurso, un tema polémico, dice, desde el paro docente politizar la educación en su conjunto. ¿Ya? Por eso es interesante que yo vengo acá y de repente se me trabó la lengua porque vengo gritando, pero con secundarios, vengo gritando, pero con otros profesores de particulares subvencionados. Hay que pensar el sistema en su conjunto, pero eso se hace también desde la acción. ¿Ya? Eso. Bien. Les damos las gracias por participar y les invitamos a compartir también y a seguir conversando en